Dios fuerte. We believe in a mighty God, amen. And we worship a great God, a living God, not the God of the dead, but the God of the living, amen. Es el Dios de los vivos, amén. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Le servimos a un Dios vivo, amén, hermanos. Amén. Los que no lo crean, crean con todo su corazón, amén, hermanos. Esta noche, nuestro hermano Javier Pacheco va a ser el que nos trae la palabra, hermano. Amén, hermanos. Antes de abrir su Biblia, abramos nuestro corazón, amén, y pidámosle a Dios que Dios lo use, pidámosle a Dios que nos hable, amén, que Dios ponga su gracia en nosotros para poder entender su palabra, amén, hermanos. ¿Cuántos quieren entender la palabra de Dios en esta noche? ¿Cuántos se quieren ir con un mensaje para su alma, para su vida, que los alimente, amén, que los haga crecer, amén? Dios bendiga a nuestro hermano Javier Pacheco, amén. Dios lo bendiga, hermano. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos estamos gozosos, amén, de estar en la casa de Dios esta tarde? Amén, es un privilegio, amén. Pues me tocó esta tarde pues traer la palabra santa, amén. Pues vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en esta noche, amén. Y pues sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Pues oremos, hermano, por nuestros hermanos que pues están unos pues enfermos, algunos pues ahora nuestro pastor que lo que pasó, verdad, que se lastimó su pie y pues bueno, su rodilla, verdad, y pues oremos, amén, para que Dios pues ponga el medio para pues que rápido sane, amén. Y pues a orar, hermanos, los unos por los otros. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, aleluya, en el libro de Marcos 16:15. Gloria a Dios, y cuando lo tengan, pues digan amén. Marcos 16:15. Amén, amén. Aleluya. Ya lo tenemos todos. Amén. Es un mandamiento, ¿verdad?, que el Señor Jesús le dio a sus apóstoles. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Vamos todos juntos, hermanos, el 15, el 16. Vamos al 15 y el 16. El 16 de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Llévenme en sus oraciones, amén, que pues Dios me dé palabra para hablar, amén. Oren por mí, hermanos, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Dios. Presento, Señor, delante de ti, dándote gracias, Señor, por este privilegio, Señor, por esta dicha de, Señor, participar de tu palabra santa, Señor. Gracias, Señor, usa mis labios, Señor, usa mi vida, Padre, ayúdanos, Señor, háblanos, Señor, en esta tarde, Señor. Bendice nuestros corazones, bendice las almas, Señor. Bendice los corazones de las almas, mi Dios, a cada uno, Padre Santo, te lo suplicamos, en el glorioso nombre de Jesús. Gracias, Padre, bendícenos, Padre Dios. Amén. Pueden tomar su asiento dando en gloria a Dios, dándole un aplauso al Señor, aleluya, porque Él es merecedor de alabanza, Él merece toda la honra y toda la gloria, hermanos. Aleluya. El Señor Jesús, ¿verdad?, les da este mandamiento a sus apóstoles: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén.
Porque hay alguien, hermanos, que no creen. Y ya me he topado, me topé con alguien en el trabajo que me decía que no era necesario ser bautizado. Y sí le dije, pues la palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Ahí quedó. Pues la palabra lo dice. Yo no lo digo, si yo lo dijera por mí, pues, pero no, quedó calladito. Aleluya. Bueno, quiero titular este mensaje, hermanos. Dios no hace acepción de persona. Amén. Él nos ama por igual a todos, solamente que Dios aborrece, a Dios no le agrada el pecado que practicábamos antes usted y yo, lo que sigue practicando la gente que no quiere venir a Cristo. Amén. Pero el Señor nos ama, porque pues Él envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de hombre. Dice que estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Dice el Salmo 126, 5 y 6. Vamos a leerlo. Salmo 126, 5 y 6. Y yo lo puedo leer desde aquí, solamente escuche si quiere leerlo, pues hágalo. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este mensaje, hermanos, pues nosotros, ¿verdad?, nos podemos dar cuenta por medio de la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús les da el mandamiento a sus apóstoles, les dijo algo bien importante antes de que ellos salieran a predicar el Evangelio. Les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Y entonces sí me van a ser testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero les dijo algo, les marcó ahí: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 2:4 podemos darnos cuenta lo que sucedió. Amén. Donde dice que vino de repente un fuerte viento que sopló en la casa donde estaban, en el aposento. Dice la escritura que eran como 120 los que estaban ahí. Si usted lee allí en el libro de los Hechos, aquí lo tengo apuntado. Aleluya. En Hechos 1:15. Aleluya. Podemos darnos cuenta ahí, hermanos, de cómo el Señor Jesús empieza a obrar. Viene el poder de Dios, el Espíritu Santo desciende en la casa donde estaban los congregados, que eran como 120, y fueron, dice, que todos llenos del Espíritu Santo, todos, hermanos. Amén. Sin faltar alguno de los que estaban ahí. Y dice que cuando había gente ahí a los alrededores, dice que les oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Había partos, medos, elamitas, de Frigia, de Panfilia, de Cirene, de Arabia, de todo por ahí a la redonda, hermanos. Ahí lo dice la escritura. Si usted lee en su casa, usted se va a dar cuenta. Y yo sé que yo sé que ha leído y usted se ha dado cuenta ahí todo lo que dice ese relato hermoso, hermanos, de cómo cuando el Señor empezó, aleluya, a obrar, ¿verdad?, en los siervos de Dios. Fue algo tremendo, algo hermoso que sucedió en ese glorioso día, hermanos. Aleluya. Todo fue con un propósito. Amén.
que Dios estaba obrando. ¿Para qué? Para que el Evangelio fuese extendido hasta lo último de la tierra, hermanos. Y ya de ahí, miren, ya llegó acá nosotros años atrás y aquí estamos. Amén. Por eso le dije, Dios no hace excepción de personas. Amén. Estábamos lejos, separados de Dios por nuestros pecados. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, formó su plan de salvación para usted y para mí. Pero muchos hermanos que hemos oído, ¿verdad?, que oyen mensaje tras mensaje y no quieren la salvación. ¿Amén? Desprecian. Pero bueno, Dios sabe todas las cosas. Sigamos adelante. Vamos a ver de cómo fue, ¿verdad?, creciendo el Evangelio. Cuando Pedro les dice: esto sea notorio, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dice que se quedaron todos atónitos, hermanos. Aleluya. Vamos a mirar en Hechos. Aleluya. Hechos 2, 4 en adelante. Ahí lo dice, hermanos. Aleluya. Les estaba relatando, hermanos. Aleluya. Pedro les dijo, dice, al oír esto, vamos desde el 37, 2:37, dice, Pedro, al oír esto, se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya Pedro ya les había dado el relato del 32. Vamos ahí para entender mejor, hermanos, aleluya. Del 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón, hermanos. Se compungieron de corazón y le dijeron: pero varones, hermanos, ¿qué haremos? Se preguntaban, ¿verdad? Quizás ahí entre ellos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Porque sin el bautismo no hay perdón de pecados, hermanos. Aleluya. Gracias a Dios que ya pues aquí, ¿verdad?, todos estamos bautizados, la mayoría. Aleluya. Y espero que algunos no tarden en hacerlos. Aquel que no ha decidido, que no ha dado ese paso de obediencia, que no tarde. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, de cómo el Evangelio fue extendiéndose cuando, aleluya, Felipe el diácono. Voy a relatar lo que hizo con lo que pasó con el etíope. Aleluya. En Hechos 8:5, ahí usted puede dar cuenta. Donde dice, aleluya, al 26, 5:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces dice que él se levantó, fue obediente, amén, no esperó. Y sucedió, dice que entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Entonces él se levantó y dijo:
Acudiendo Felipe le oyó que le oía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le hizo una pregunta. El pasaje de la escritura, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que le trasquilan así, no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Entonces dice que Felipe, abriendo su boca, hermanos, desde allí le comenzó a predicar el evangelio de Dios. Y entonces el eunuco, aleluya, entendió que él era, se dio, dijo, pues soy pecador. Él aceptó ser pecador y dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. He aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Dice, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Qué bonito, hermano, aleluya. Cuando el evangelio empezó, ¿verdad? Y ese, me imagino, yo creo, estoy seguro que ese morenito, hermanos, llevó el evangelio a otros lugares allí, ¿verdad? Todo por ahí, esos lugares cercanos de donde él era. El Señor Jesús, hermanos, con un propósito, hizo todo esto que fuera creciendo. ¿Por qué? Porque era la salvación, hermanos. Porque antes estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, pero la salvación llegó, hermanos, aleluya. Y podemos ver más adelante, aleluya, la conversión de Pablo. Podemos ver lo que él era, hermanos, antes. Consintió en la muerte de Esteban. Esteban estaba predicándoles, hermano, de tal manera que dice que no podían su oído, hermano, no, o sea que lo que él les hablaba, hermano, porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo y redargüía sus corazones de tal manera que, hermanos, que pues alzaron por ahí, les pagaron a alguien, dice que ¿cómo es la palabra? Aquí está, que los sobornaron. Eso fue, sobornaron, o sea, les dijo, dijeron a alguien, ¿sabe qué? Porque les pagaron ahí, soborno, les pagaron. Di que están diciendo esto, o sea, pura mentira, hermanos. Bueno, la cosa es que lo apedrearon, hermanos, por causa del evangelio de Dios, porque les estaba predicando, hermanos, aleluya. Es cuando el evangelio estaba creciendo, aleluya. Ahí estaba Pablo, consintió, dice que en su muerte, aleluya. Y podemos ver, hermanos, más adelante, ¿verdad? Lo que Pablo lo que Pablo hizo, fue un siervo que, hermanos, fue un apóstol, hermanos, que pues usado por Dios en gran manera, aleluya. Bueno, vamos a, ¿verdad? Ahí en la conversión en Hechos 10 en adelante, podemos ver, hermanos, la visión que tuvo Cornelio, aleluya. Este hombre era temeroso de Dios, dice la Escritura, que era temeroso de Dios y tuvo una visión, amén. Dice que miró un ángel delante de él y le dijo, Cornelio, tu oración y tus limosnas han sido oídas, han sido llegadas delante de Dios. Mira, vamos al Hechos 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión común a la hora 9 del día
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué bonito, hermanos, cuando la persona, ¿verdad? Este hombre no tenía conocimiento de Dios, o sea, él era temeroso de Dios, pero no sabía cómo obtener la salvación. No sabía, hermanos. Y es cuando el evangelio estaba extendiéndose, que algunos pensaban, ¿verdad?, como los de la circuncisión, que solamente para ellos era la salvación, pero no fue así. Ya el Señor había muerto en la cruz. Dice que Él dio su vida por muchos. Murió por todo el mundo, hermanos, por usted y por mí. Y podemos ver, hermanos, ahí cuán grande es el amor de Dios. Miren, este hombre, Cornelio, dice que era temeroso y tuvo la visión. Y en cuanto él se dio, él le dijo, o sea, que le dijo el ángel que fuera y enviara a Jope, que le dijera a Pedro. Dice: ve, envía por Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él no esperó, sino que fue. Envió, pues él no fue, envió gente que él tenía a su cargo, ¿verdad? Y en su casa, aleluya. Entonces, le relatan cuando llegan, ¿verdad? Pedro, sabemos la visión, el éxtasis que tuvo Pedro, aleluya, antes de que estos hombres llegaran, y le oyó la voz que le dijo: mata y come, Pedro. Pedro dijo: Señor, jamás ha entrado cosa inmunda, común a mi boca. Y luego, por segunda vez, dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Entonces, dice que cuando oyó que le tocaban la puerta, aleluya, que había gente ahí, ¿verdad? Entonces él dice que le dijo al Espíritu Santo: no dudes en ir con ellos, en recibirlos, porque pues, oye, no los conocía, pero ya el Señor les estaba anticipando para que no tuviese temor, ¿verdad? Quizás, ¿no? Pues estos quienes son, quizás es una trampa, ¿verdad? Por las cosas, ya la persecución, hermanos, aleluya, pero todo, aleluya, estaba, hermanos, en aquellos tiempos. El evangelio, aleluya, que era para usted y para mí, que iba a ser una bendición, aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermanos, aleluya. Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Por medio de la palabra, hermanos, cuando ya Pedro llega a la casa, ¿verdad?, allá a Cesarea, entonces le dice: bueno, pues quiero saber la razón por la que me han hecho venir. Entonces Cornelio, ¿verdad?, le empieza a dar el relato: estaba yo como a esta hora y un ángel del Señor se me apareció y le estaba, ¿verdad?, platicando. Dice que para eso ya estaban esperándolo, ya había, dice que había mucha gente ahí esperando a que llegara Pedro dice que fueron unos de la circuncisión ahí con él, ¿verdad? Y los hermanos, unos que le acompañaron. Entonces, ya cuando Pedro llegó, me imagino que miró, vamos a decirlo así, miró una sala ya que estaban esperándolo ahí. Vamos a ver, y les dice: ustedes saben, dice, cuán abominable es que un judío se acerque a un extranjero, a uno que no era del pueblo de Dios, pues eran gentiles, era pueblo gentil. Entonces, y él empieza, ¿verdad?, a predicarles, aleluya.
Dice el 34 del 10 de los Hechos. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Amén. Porque él entendió, hermanos, que pues todo, o sea, Dios ya le había revelado y todo era de parte de Dios. Aleluya. Ya Jesús había muerto en la cruz por nuestros pecados. Amén. Aleluya. Entonces la salvación no nomás era para el pueblo judío, no, era para el pueblo gentil. Aleluya, también. Y ahí estábamos incluidos usted y yo. Aleluya. Podemos darnos cuenta, hermanos, por medio de la palabra de Dios. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo a este Señor. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo muchos bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas. Ellos eran testigos, los apóstoles anduvieron con Jesús. Amén. Ellos fueron testigos de todas las maravillas, hermanos, de los prodigios que Dios hacía, que Cristo hacía. Aleluya. Amén. Era el Dios humanado. Aleluya. Amén. Entonces Él está ahí, ¿verdad? Está recalcando eso, hermanos. Aleluya. Y dice más adelante: y con nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que hemos comido y bebimos, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Aleluya. Después, hermano, ya dice el Señor Jesús comió, bebió con ellos. Aleluya. Y mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Por su nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesús. En ese nombre hay perdón de pecados. Aleluya. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles, ahí están, miren, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. Se quedaron así, miren, con los ojos así. Entonces la salvación no nomás es para nosotros. Yo creo que empezaron ahí a hablar entre ellos, ¿verdad? Entonces también para el pueblo gentil. ¿Tú cómo ves? No, pues sí, estamos mirando, mira, ellos han recibido el Espíritu Santo así como nosotros. Yo creo que ahí entre ellos, ¿verdad? Hablaban. Ya cuando se dieron cuenta de eso, hermanos, aleluya. Entonces dice, respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Podían? No. Nadie puede parar la obra de Dios, hermanos. Nadie. Aleluya. Nadie. Si alguien se hubiera puesto, pues ahí estaba Pedro, usando las llaves que Jesús le había dejado. Aleluya. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Estaban mirando, hermanos, aleluya, que para el pueblo gentil, para usted y para mí, y era también la salvación. Teníamos por medio de Jesucristo, si veníamos a Él, entrada al cielo. Aleluya. Pero mucha gente, hermanos, no quiere
están escuchando y escuchando, sea joven, sea viejo, sea de segunda, tercera edad, no quieren a veces, hermanos, no quieren, como en los tiempos de Noé. Así está, ahorita estamos en estos tiempos difíciles, hermano. La gente no cree que Jesús va a venir por su iglesia, que Jesús está pronto en venir a levantar a su pueblo escogido, que Jesús está llamando, todavía está tocando, pero no quiere, no quiere la gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hablarles la palabra, hablar, hermanos, aleluya, hablar. Hay que pedirle a Dios, aleluya, que nos unja, aleluya, que nos unja con su poder, que nos llene más y más de Él, hermano, para que hablemos usted y yo con libertad la palabra, sea en el trabajo, hermano, sea donde andemos predicando, donde andemos caminando, aleluya, que prediquemos la palabra de Dios. Y sabe que eso va para mí primero, amén, eso va para mí, aleluya. Que tenemos que hablar, hermanos, la palabra de Dios. Ya si no salimos por ahí, ¿verdad?, a la redonda, pues cuando menos en nuestro trabajo, que le hagamos saber a la gente, a los amigos, que Dios es el único camino a la salvación, aleluya. Pero tenemos que, hermanos, aleluya, acercarnos a Dios más y más, aleluya, allegarnos a Dios, decirle que nos bendiga, que nos llene más y más de su poder, hermanos. Aleluya, como sucedió, ¿verdad?, en aquel día de Pentecostés, que fue un estruendo, hermanos, fue un día marcado, hermanos, aleluya, para aquella gente que andaba ahí caminando. Yo me imagino que por ahí me imagino quizás una plaza cerca de por ahí, donde estaban los apóstoles con los 120, ¿verdad?, que aquí se registran en la palabra de Dios. Quizás los que iban de pasar, algunos, ¿estás oyendo? Quizás, aleluya, por medio del Espíritu Santo le decía: arrepiéntete, porque si no vas al infierno. Arrepiéntete, Jesús te ama. Los oían en diferentes lenguas, que dice que cada uno les oían hablar en su propia lengua las maravillas, hermanos, de Dios. ¿Se imaginan? En aquellos tiempos, hermanos, yo creo que por eso, pues estos están llenos de mosto. ¿Por qué? Porque yo no sé, ¿verdad? Pero cuando, ¿verdad?, allá en el rancho nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando una persona andaba bien pasada de copas, ¿verdad? Yo no sé si usted lo escuchó, pero hablaban y hablaban, ¿qué hablas? Pues anda hablando inglés, nos decían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que el pobre ni sabía lo que hablaba, el borrachito. Por eso, quizás, pues están llenos de mosto, ¿no? Pero no, fue un día glorioso, hermanos. Fue que el Espíritu Santo los hacía hablar, aleluya. ¿Por qué? Porque el Evangelio tenía que ser escuchado, aleluya, en muchas lenguas de la tierra, en muchas lenguas de aquellas ciudades, de las diferentes que había allá alrededor, aleluya. ¿Se imagina, aleluya, que de repente, ¿verdad?, un hermano jugando, entre por aquí una persona, vamos a decir, no quiero decir nacionalidad, ¿verdad?, pero que entre un hermano que venga de lejos, que no hable nuestro idioma, y que de repente alguien se levante, aleluya, por medio del Espíritu Santo, y le comience a predicar: mira, Jesús te ama, en su lengua. Si no vienes a Cristo te vas a perder. Mira, arrepiéntete, Jesús te ama. Yo creo que aquel hombre debía de estar atento. Oye, ¿y cómo habla mi lengua? Y quizás, oye, ¿y tú hablas mi lengua? No, yo no hablo tu lengua. Entonces, ¿cómo estás hablando? No, pues Dios es el que estaba hablando por mí, para que tú escucharas, aleluya, el Evangelio y lo lleves en aquellos lugares. Y si te arrepientes, tú también tienes perdón de pecados, aleluya. ¿Por qué? Porque pues dice que para vosotros, para vuestros hijos es la salvación, aleluya. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame, hermanos, aleluya. Gloria a Dios.
Podemos darnos cuenta, hermanos. Se imagina qué gozo de Cornelio, hermanos, que toda su casa, dice que fue, toda su casa, hermanos, estaban ahí su esposa, sus hijos, aleluya, escucharon, fueron, aleluya, llenos del Espíritu Santo, aleluya, fueron salvos, hermanos, amén. ¿Por qué? Pues dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Él es el único que nos da el perdón de pecados por medio de su sangre, por medio de su muerte, aleluya. Somos justificados por la fe, porque estamos creyendo lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí, aleluya. Oh, hermanos, es algo bonito, algo precioso, hermanos, aleluya. ¿Se imaginan qué gozo? Cuando Pablo, ¿verdad?, estaba, aleluya, cuando lo echaron a la cárcel, ¿verdad? Pablo y Silas, cuando los echaron a la cárcel, que pensó el carcelero, ¿verdad?, que los estaba cuidando, cuando dice que empezaron ellos a cantar, aleluya, cuando hubo el temblor, las puertas se abrieron. ¿Se imagina cómo quedó aquel hombre, hermanos? Asustado. ¿Qué pasó? Ya dice que ya se iba a matar, hermano. ¿Por qué? Porque él tenía que dar cuenta por esos presos. Entonces le dijo Pablo: hey, no te hagas nada, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y yo creo, hermanos, que ese hombre había escuchado lo que Pablo predicaba en aquellos lugares, hermano, aleluya. ¿Saben por qué? Porque les digo, varones, le hizo la pregunta: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Perdón, ¿qué debo hacer? Pablo le dijo: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que los llevó a su casa a lavarle las heridas, hermanos, aleluya. Tremendo, hermanos, aleluya, algo bonito, algo hermoso, aleluya. ¿Se imagina? Tembló aquel lugar y aquel hombre se asustó, pero todo era, hermanos, con un propósito de Dios. Dios, hermanos, tiene para cada uno, hermanos, aleluya, algo hermoso, algo especial. Qué bonito, hermanos, qué glorioso. Nuestros hermanos, ¿verdad?, de aquellos años, hermanos, que caminaron con Jesús, anduvieron con Jesús, miraron las cosas, las maravillas, hermanos, los prodigios, miraron, aleluya, a los muertos levantarse, aleluya, miraron, aleluya, a los cojos andar, mismo Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban llenos de poder, ¿verdad? Pidámosle a Dios, hermanos, aleluya, que podamos ver aleluya, esas maravillas, aleluya, entre el pueblo de Dios, aquí, ¿verdad?, aleluya, la redonda, que se sepa, aleluya, que Jesús vive, aleluya, que Él es el único salvador de este mundo. Él primeramente salva y después sana, aleluya. Él es absoluto, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pues con este mensaje, ¿verdad? Pues no quiero cansarlos, y pues espero, ¿verdad?, que pues, nos hayamos gozado, aleluya, y oremos los unos por los otros, hermanos, que Dios nos ayude a seguir adelante, que las almas se conviertan a Cristo, que, ¿verdad?, pues podemos ver cómo en aquellos años, ¿verdad?, en el primer sermón, Pedro dice que cuando dio el primer sermón se convirtieron 3,000 y luego 5,000, y dice que cada día se añadían a la iglesia a los que habían de ser salvos, cada día, hermanos, aleluya. Se imaginan, y dice que ellos todos los días estaban en el templo, todos los días. No había día, hermanos, que no estuvieran, era algo hermoso, hermanos, aleluya. Aquí veremos, ¿verdad?,
2 veces por semana y muy apenas. Imagina ahí los 7 días de la semana, hermanos, venían los hermanos, imagina, a la casa de Dios a adorarle, a alabarle, aleluya. Qué bonito, hermano, aleluya. Era algo hermoso, algo glorioso, hermanos, pero servimos al mismo Dios, hermanos, aleluya. Servimos al mismo Dios, aleluya, de aquellos tiempos. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aleluya. Entonces este año que usted y yo, pues, Señor, bendícenos. Aleluya, que estaban ellos en oración, aleluya, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense, en las casas, ya no tan solo en la iglesia, en las casas se iban. Yo creo que se repartía, ¿sabes qué, hermano? Tú vete a casa fulana, usted, hermano, se me va para allá, usted, diácono, se va para tal casa. ¿Por qué? Porque el número era grande, aleluya. Era grande, porque el evangelio, porque Dios estaba, dice, añadiendo cada día los que habían de ser salvos, hermanos. Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿para aquellos, verdad? Para aquel que no ha sido salvo, para aquel que no ha sido bautizado. ¿Cuándo? ¿Cuándo piensas dar tu corazón a Cristo? Mañana. Mañana, dice. El mañana no es nuestro. El mañana no es nuestro, no sabemos mañana. Mucha gente se acuesta y al otro día dejó de respirar. Pero los que estamos en Cristo, hermanos, pues ya estamos en Él. Aleluya. Entonces ya dice que los que estamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén, amén. Aleluya. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos con Cristo, pues gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos, verdad, que ya pasaron una mejor vida, que estaban y al otro día ya no están? Y más ahorita con esta enfermedad, hermanos, que andan, se enferma y la persona y Señor, ayúdanos. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, Padre. Pero que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos seguir adelante. Pero como les decía al principio, ¿verdad? Que estamos como en los tiempos de Noé. Noé, se imagina, 120 años se llevó predicando, hermano. 120 años, mucho tiempo. Y la gente, nadie le creyó más que sus hijos. Nomás su familia de él fue salva. Su esposa y sus hijos y sus nueras. 8 personas solamente. En 120 años. ¿Se imaginan? Mucho tiempo, hermanos. Y la gente no creyó. Y ya cuando se llegó el día que Dios dijo hasta aquí, cuando iba a mandar el diluvio, dijo, las puertas que Dios cerró, nadie las puede abrir. Ahí quedó. Quedaron así, hermanos. Que no pase esto en algunos, hermanos. Que no pase eso. Que cuando digan la iglesia de Cristo se fue. Ya no estamos, hermanos. La gente va a empezar a preguntar. Ustedes saben, cuando, ¿verdad? No sé si han mirado las películas del rapto. Entonces, cuando estaba chiquito, como que me daba así como que un poco de miedo, pero y más cuando me acuerdo eso cuando una niña está, o sea, ya habían oído del rapto. Está una niña por allá, ¿verdad? Y de repente le empieza a hablar a su mamá. Mamá, mamá. Y le digo otra vez, y mamá. Y la mamá no le contestaba. Y le echó un grito, pero fuerte, con desesperación.
y que sale su mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, pensé que te había sido. ¿Por qué? Porque habías mirado. O sea, eso es una película, pues, pero es para que reflexionemos, hermanos, aleluya. O sea, es una película, pero basada, pues, en la palabra, amén. De que ese día va a llegar y va a ser triste para aquel que se quede, amén. Pero para el que vayamos para allá arriba con Cristo va a ser un día glorioso para el pueblo de Dios, amén. Pero va a ser muy triste para aquel que se quede a sufrir, amén. Aquel que se quede. Yo lo único que puedo decirle que Cristo le ama, que Él está esperando con los brazos abiertos todavía y que no tarde en darle el corazón a Cristo, porque Él viene por su iglesia, dice, por una iglesia sin mancha, sin arruga, o sea, una iglesia santa, un pueblo santo, adquirido por Dios, aleluya. Sí, porque usted y yo somos, dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermanos, aleluya. Pues, hermanos, Dios les bendiga y yo paso este lugar a la dirección del Espíritu Santo, nuestro hermano Orlando. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor Jesús, aleluya. Toda la honra, toda la gloria, aleluya. Dios les bendiga.